cabrón. No, vale. No lo digo. Hola amigos, bienvenidos a una clase. Hola amigos. Buenos días. Vale, ya. Estaba muy bien, esto es entrenador, pero bueno, ¿no? La de estar así como... Sí, venga, va. Hola amigos. Me va a costar. ¿Está enfocando? Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la estática vectorial. Básicamente, la estática vectorial se basa en la ley de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, pero cuando no hay aceleración. Ya sé que suena muy tonto, pero suma de fuerzas en x igual a 0, suma de fuerzas en y igual a 0, y además, suma de momentos igual a 0. Evidentemente, si la... Ya estás bostezando. Nada. Perdonad, es que se nos cuelan los tronos. Evidentemente, si la figura fuera en 3D, además de suma de fuerzas x y suma de fuerzas y, habría suma de fuerzas z, pero nosotros vamos a trabajar estática vectorial en 2 dimensiones. Para lo cual, lo primero que vamos a hacer es una lista de qué fuerzas van a salir en nuestros problemas. Fuerzas que tenemos en los problemas, normalmente pregunto a los alumnos para que me digan, pues tal fuerza, no dan ni una. Es lamentable. Hay gente que te dice la gravedad, ¿no? El peso, por ejemplo, es una fuerza muy típica de los problemas del cole. Ya, para el que no lo sepa, el peso se puede poner como 0 menos mg 0, dando por hecho que nuestros ejes van a ser el x hacia la derecha, el y hacia arriba, y por lo tanto los pesos irán para abajo. La normal, muy del cole, la fuerza normal, ahora hablaremos de ella. El rozamiento. Te pueden salir fuerzas de muelles. Te pueden salir tensiones de cables. Y te pueden salir, por último, las reacciones. En realidad la normal estaría incluida dentro de reacciones, pero vamos a tratarla aparte, sobre todo porque hay mucha gente que no tiene muy claro lo de la normal. La normal, por definición, es la fuerza perpendicular a un objeto, fuerza que impide que atravieses un objeto. Esto es importante porque muchas veces en el colegio, cuando te dicen un bloque, tenemos un bloque, me chivan que no lo estoy haciendo muy recto. Luego giramos el vídeo. Cuando tienes un bloque, eso no es un plano inclinado, esto está en horizontal, te dicen masa 10 kilos. Y entonces su peso menos 98. Este bloque tiene un peso hacia abajo de 98. Y te dicen además hay una normal para arriba. Y ya está, y te dicen para arriba. Y muchas veces no te aclaran que en realidad esa normal la está haciendo el suelo para evitar que lo atravieses. Y esto es importante porque luego cuando tengas algo apoyado en una pared, la fuerza que hará aquí la pared hacia allá para evitar que la atravieses será una fuerza normal. Y si tú estuvieras en una habitación y saltaras muy alto y te pegaras contra el techo, habría una normal hacia abajo. Bueno, habría una normal. Habría una normal hacia abajo. Es que esta norma funciona muy bien durante el curso, ¿sabes? Luego corto el vídeo. Pero, olvidadlo. Habría una fuerza normal aquí y otra fuerza normal aquí. Entonces, normal es cualquier fuerza que impide que atravieses un objeto. Importantísimo, si tenemos algo apoyado en una esquina, tienes que pensar que el sólido está intentando ir hacia allá, entonces la fuerza sería perpendicular a la superficie de contacto. Muy bien. Y si la fuerza normal es una fuerza perpendicular a un objeto que impide que lo atravieses, el rozamiento
esto, sin Z, que somos de ciencias. Voy a cambiar de boli porque chirriaba como... No sé si se veía en el vídeo, pero estaba chirriando. En el ejemplo que hemos puesto antes, masa 10 kilos. Fuerza normal o peso, 98. Gravedad puedes coger 9,81, 98, bueno, da igual. Normal, si el peso va para abajo y vale 98, en este caso, para que no atravesemos esta superficie, la normal valdrá 98 para arriba. No os aprendáis, por favor, que la normal es la opuesta al peso. No tiene nada que ver. En un ascensor, por ejemplo, en un montacargas, si esto va bajando, la fuerza hacia abajo superaría la fuerza hacia arriba. Entonces el peso seguiría siendo 98, la normal sería menos. Si una plataforma sube hacia arriba, esta fuerza tiene que estar haciendo más que esta otra de abajo. Entonces la normal sería mayor que 98. Es súper típico que la gente venga con el vicio de instituto de la normal es igual al peso. Cuidadito. Pero en este caso, si te dicen que el coeficiente de rozamiento es, por ejemplo, 0,2, otro de los vicios típicos de instituto es que la gente diga fuerza de rozamiento mu por la normal. Que te lo aprendes porque es la primera vez que estás en el instituto y te dicen mu y haces el monger ahí diciendo mu y todo el mundo se ríe. ¿Qué le vas a hacer? Pero esto generalmente es mentira. Por ejemplo, en este problema, la masa sería 10, el peso sería 98 hacia abajo, la normal sería 98 hacia arriba, y si te dicen que hay un coeficiente de rozamiento de 0,2, tú podrías calcular 0,2 por 98, lo que más o menos dará 19,6. Pero eso sería mentira, porque ¿qué fuerza de rozamiento sentiría un bloque si el suelo es 0,2? La respuesta correcta es 0. 0 porque no hay nadie empujando esto de lado, esto no se está intentando mover de lado y no hay nadie intentando impedir que deslices. No hace falta hacer fuerza para impedir que deslices. Y así nos vamos a los ejemplos siguientes. Imaginaros que tenemos a alguien empujando. Bob. Este tipo, que llamaremos Bob, a veces saldrá su hijo, está haciendo una fuerza hacia allá. Bob está fuerte, ha ido al gimnasio últimamente y está haciendo una fuerza de aproximadamente 1 newton. Está intentando que el bloque derrape. ¿Qué fuerza haría el bloque para evitarlo? ¿Cuánto valdría el rozamiento en ese caso? 1 newton en sentido contrario. Porque la fuerza de rozamiento está ahí para impedir que deslices. Que ahora Bob sube la fuerza a 5 newtons. El suelo haría una fuerza hacia el otro lado de 5 newtons. Que Bob sube la fuerza a 12. El suelo haría 12. Que Bob de repente empieza a entrenar. Y consigue hacer un total de 20 newtons, que es como levantar los giros, pero bueno. Ahí sí que empezaría a funcionar esto. Entonces, si queréis apuntar algo, fuerza de rozamiento máxima, mu por la normal. Solo cuando desliza. Es decir, si un objeto está deslizando, sí que puedes usar fuerza de rozamiento igual a mu por la normal. Si un objeto no está deslizando, lo que tienes que aplicar es que todas las fuerzas en X, en este caso, suman 0. Y si Bob está haciendo una fuerza de 12, menos 12 y suma 0. Nosotros en la parte de estática entonces lo tenemos claro. Nunca vamos a usar esta, porque estamos trabajando piezas que no se mueven. Luego, cuando pasáramos a la parte de dinámica, sí que tendremos en cuenta este rozamiento. Pero esta fórmula de momento en estática no la vamos a usar. Sí que es verdad que en algunos problemas te preguntan la fuerza de rozamiento máxima o cuánta fuerza podría hacer este para que no derrape, entonces en ese caso sí que lo tendremos en cuenta. Pero en principio, en estática, no tienes por qué dar por hecho que la fuerza de rozamiento va a ser como por la normal. Por cierto, si aquí fueran 20, el rozamiento sí que haría 19,6 y como sería distinta una de la otra, sí que se movería. Pero te pueden poner un problema con un muelle aquí para impedir que eso se mueva, que forzaría el muelle, cosas así. Vale.
Siguiente de la lista. Fuerzas de muelle. La fuerza del muelle se define como K por incremento de longitud. De un muelle siempre te tiene que dar la longitud natural, que sería L0 lo que mide cuando no está ni estirándolo ni comprimiéndolo. Y si aquí pones K por L menos L0, lo que estás diciendo es, si su longitud natural del muelle era esta, y ahora lo has estirado hasta L, el hecho de haberlo estirado hará que aparezca una fuerza que siempre es opuesta al desplazamiento. Por eso, a esta fórmula se le suele poner un menos. Y por eso, a esta fórmula muchas veces en el colegio o en el instituto se le ponía menos K por X. Lo que pasa es que, claro, si tienes un muelle en X, otro en Y, otro así en diagonal, inclinado, ponerlo con X suele ser un poco engañoso. Nosotros trabajaremos la fuerza del muelle como menos K por L menos L0. K es una constante propia del muelle. Fuerza del muelle igual a menos K incremento de L. Muy del instituto son los problemas en los que tienes cables sujetando cosas, cables relacionando una pieza con otra. Siempre que tengamos un cable lo vamos a distinguir por cada tramo. Aquí hablaríamos de un cable 1 y de un cable 2. Incluso si son el mismo cable, no importa. En el momento que toque un sólido, dejaremos de hablar de eso como un cable, sino que hablaremos de dos cables. Y siempre en cables vamos a tener la misma tensión Espero que no se oiga todo este chirrido en el vídeo. No sé si se oye. T1, T1, T2, T2. Siempre que haya un cable pondremos una fuerza que va hacia el cable, dando por hecho que el cable está tirante y que la fuerza por un lado y por el otro se cancela. Entonces, cuando analicemos este bloque, diremos que tira de él una fuerza T1. Cuando analicemos este otro, diremos que tira hacia él una fuerza T2. Y si al analizar esta pieza te sale que T1 es igual a T2, pues fiesta. Y si no, pues ya aprenderemos a analizarlo. Por último, hablaremos de las reacciones. Todo esto que estamos hablando para estática sirve para estática y para dinámica. Pero es importante que uno sepa las fuerzas que pueden salir en los problemas. Si yo tengo una barra cogida a una bisagra, me refiero a un movimiento algo así. Si yo tengo una barra cogida a una bisagra, ahí diremos que sobre la barra aparecen dos fuerzas que son fuerzas Las reacciones son fuerzas que impiden un movimiento. La normal es una fuerza, el rozamiento es una fuerza, pero normalmente se suele hablar de reacciones cuando tienes bisagras, por ejemplo, y esta bisagra, esto permite este movimiento, pero no permite que eso se mueva así, ni permite que eso se mueva hacia arriba. Al no permitir esos dos movimientos, nosotros pondríamos un A sub X, A sub Y, si este era el punto A. En otro problema en el que tengas, yo qué sé, una barra así, cogida otra barra así, cogida un carrito,
Este tipo de símbolo sabemos que indica bisagra de estas. Este también. Y esto es lo mismo, pero con carrito, se puede desplazar. Entonces esto lo separaríamos así. Si este punto lo llamo A este B y a este C, en A la barra esta puede girar, pero no puede desplazarse ni en X ni en Y. Claro, uno podría pensar, mira, si yo cojo esta barra y tiro hacia allá, ¿por qué no se mueve? Porque está cogida. Ah, entonces se está retirando hacia allá. ¿Por qué pones la fuerza hacia afuera? Siempre que no sepas hacia dónde va una fuerza, siempre la vamos a poner hacia la derecha, hacia arriba y en sentido antihorario cuando sea un giro. Dando por hecho que es positivo, y así si en alguna de las cuentas nos sale negativo, no tendremos que acordarnos de hacia qué punto lo habíamos puesto, hacia qué dirección lo habíamos puesto. Siempre miraremos positivo, positivo, si luego la A sobre X vale menos 8, pues menos 8, y si vale 3, pues 3. Aquí hay una bisagra que une dos piezas móviles. Entonces en este punto pondrías Bx de subir. Y ahora tienes dos opciones. En la siguiente barra tienes, por ley de acción-reacción de Newton, las mismas fuerzas en sentido contrario. Así que la primera opción y la que yo os recomiendo es ponerlo así. De forma que al ensamblar las dos piezas quedaría Bx y menos Bx que se cancela, Bi y menos Bi que se cancela. Hay otra opción, que es ponerlo así y llamarlo, escribiendo posteriormente, dx es igual a menos bx, di es igual a menos bi. Esto a un ingeniero no le interesa solo por el hecho de trabajar fuerzas. Esto pasa en un montón de asignaturas. Si hay dos depósitos y uno le está pasando calor al otro, el calor que pasa a uno es el que recibe el otro. Entonces, en muchos problemas lo llamas Q1 y Q2 y pones que Q2 es menos Q1. A la larga no es buen método. A la larga es mucho más cómodo establecer de dónde a dónde van tus fuerzas y en la barra siguiente ponerlas al revés. Claro, alguno podría decir, Rafa, acabas de decir que siempre pongamos todo hacia la derecha y hacia arriba porque así no tenemos que acordarnos de los signos. ¿De acuerdo? Entonces lo que haremos es en la primera barra que pienses, todo hacia la derecha y hacia arriba. En la siguiente barra que pienses, quedará al revés, izquierda y abajo. De forma que tú cuando analices barra 1, barra 2, barra 3, si hay una fuerza que es entre la barra 2 y la barra 3, tú sabes que en la barra 2 le habías supuesto derecha y arriba. Tú sabes que en la barra 3, que es la segunda en el conteo 2-3, le habías supuesto izquierda y abajo. Por último, aquí en C, como tenemos un carrito, esta barra, si yo tirara hacia arriba, se entiende que está como cogido una guía, no, esto se puede mover así, esto es como un carrito que se puede mover así, puede girar libremente, pero no puede subir hacia arriba. Entonces, no puede subir hacia arriba, lo pondrías así. Da igual que sea así, o que en otro problema tengas, en esa barra tú borrarías esto y pondrías aquí C sub X. C sub X o la letra que fuera. Insisto, no importa que tú estés pensando, si yo tiro hacia allá, la fuerza la estaré haciendo hacia atrás. Tú siempre hacia la derecha, hacia arriba, hacia la derecha, si hubiera, en este caso no hay porque se puede mover, y hacia arriba. Ya metiéndonos en 3D, hay otro tipo de fuerzas, que son otro tipo de reacciones que son las rótulas, que serían aquellas que permiten el movimiento libre del sistema en cualquier dirección, pero que ni se pueden mover en X, ni se pueden mover en Y, ni se pueden mover en Z. En 3D, si alguna vez nos encontramos con algo así, a esa barra habría que ponerle Fx, Fi, Fz, o cuidado con los órdenes, porque en 3D es más típico que te pongan la X aquí, la Y aquí, estableciendo el plano XY, y la Z hacia arriba. Tú te fijas en los ejes que te hayan puesto y ya está. De hecho, volviendo un momento a las bisagras, si estuviéramos en 3D, esto lo tendrías que ver así.
como una plancha con unas bisagras, espero que se vea bien. Esto puede girar así. Si tú tiras hacia afuera, no lo vas a mover, a su X. Si tú tiras hacia arriba, no lo vas a mover, a su Y. Esto puede girar así, pero no podría moverse de lado. Entonces, aquí, si estuviéramos en 3D, además del A sub X y del A sub Y, fuerzas que te están indicando esto no se puede mover para adelante, esto no se puede mover hacia arriba, también aparecerían giros en el sentido de, si yo intento girar esto aquí, momento Y, si yo intentara girar esto así, tampoco puedo, momento Y. Pero eso, en realidad, solo interesa a la gente que esté estudiando dinámica, así que en estática 2D no lo vamos a trabajar. Vamos a hacer ahora un ejemplo, un clásico, en el que tenemos una escalera apoyada en la pared. Para simplificar, vamos a suponer que la escalera es una barra, una plancha o lo que quieras. No contaremos con que tiene escalones, no tendremos que calcular nada. A la larga, si en vez de una escalera fuera una pieza un poquito más complicada, habría que calcular dónde tiene su centro de gravedad, cuál es su forma. Pero nada, tenemos una escalera que vamos a decir 4 metros. Masa, ¿qué masa puede tener una escalera? 20 kilos. Una escalera de piedra vasca. Tenemos en la escalera subido a nuestro héroe. Va. Masa. Él suele decir 80, últimamente está en 85 porque las navidades han sido muy duras, pero vamos a dejarlo en 80 kilos. Bob está a una distancia 3/4 de L de un lado y 1/4 de L del otro. La escalera forma actualmente un ángulo de 60 grados. No hay rozamiento. Y al no haber rozamiento con paredes ni suelo, aquí agachado tenemos a hijo de Bob. Lo que te pregunta el problema es, ¿qué fuerza tendrá que hacer el hijo de Bob hacia allá para que su padre no muera? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en estos problemas? Lo primero, dibujarte la barra, lo que se llama diagrama del sólido libre, diagrama del sólido libre. Esto para las demás cosas. No te rías. Dibujamos el diagrama del sólido libre, que bien me ha salido ahora, en el que tenemos el sólido dibujado flotando en el aire y con las fuerzas que hay sobre él. ¿Que no te acuerdas qué fuerzas? Te miras la lista de antes: pesos, normal, rozamiento, fuerzas de muelles, tensiones y reacciones. En este caso, ¿el bloque tiene peso? Sí, señor. Uy, que me sale inclinado. Disculpad. Peso de la escalera. Además, como Bob está subido ahí, podemos aplicarle peso de Bob. Normal. Pues el hecho de estar apoyado en la pared hace que este punto que vamos a llamar A le salga una fuerza que podemos llamar normal A. También la podremos llamar reacción A. En el punto A, si hay rozamiento, no podríamos movernos para arriba y para abajo. Pero al decirnos que no hay rozamiento con paredes ni suelo, el punto A podría desplazarse arriba y abajo, lo que no podría es incrustarse en la pared. Entonces, la normal A
La ponemos para afuera para indicar que esto no va a atravesar la pared. Por la misma razón, aquí en B habrá una normal B y el hijo de Bob estará haciendo una fuerza F hijo de Bob. Cortinilla de estrella. Lo primero que tenemos que hacer, una vez tenemos las fuerzas dibujadas, es hacer una lista de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. En este caso, peso de la escalera, que sería 0 menos 9,81 por 20. Peso de Bob, 0 menos 9,81 por 80. Fuerza del hijo de Bob, FH, 0, 0. Cuidado, alguno podría decir FH, pero yo sé que va hacia atrás. Da igual, aún no sé su valor numérico, la pongo en positivo y ya saldrá negativa. Normal A, que si miráis aquí, sabemos que solo va en X. Normal B, que sabemos que solo va en Y. Esto numéricamente lo podemos poner como 0 menos 196,2, 0, 0, menos, esto por 4, pues, a falta de confirmación por parte de nuestros expertos. Las cosas que ya tengas con números, convendría ponerle unidades, newtons, pero nunca pongáis unidades a cosas que aún estén con letras. La normal, igual alguien te da el dato en kilopodios, te da el dato en pascales por metro cuadrado, y tú tienes que tener cuidado de cuando algo no esté sustituido por números, y si te lo dan en kilonewtons, y si te lo dan en millinewtons. No pones unidades hasta que no lo sepas. Una vez tenemos la lista de fuerzas, justo al lado pondremos punto de aplicación de cada una de esas fuerzas. Y esto es importante. La estática vectorial se puede trabajar de dos maneras, con unos ejes fijos o localmente. Entonces nosotros la vamos a trabajar en este vídeo con unos ejes fijos. Todas las fuerzas que están aplicadas sobre el punto B, vamos a marcar dónde está el punto B, para lo cual necesito esta distancia que se hará por trigonometría. Esto mide L, esto mide L coseno de teta. ¿Qué coseno de 60 será un medio? De aquí a aquí me dirá L seno de teta, que el seno de 60 es raíz de 3 partido 2. Así que, tanto la fuerza normal B como la fuerza del hijo de Bob podemos decir que están aplicadas en el punto B, que sería en estos ejes, este punto es el 0, 0, sería el punto 0,5 L, 0,0. Quien quiera ponerse más exquisito, que lo ponga como un medio L, 0, 0. ¿Dónde estaría aplicada entonces la fuerza NA? En el punto A. Nosotros tendríamos punto de aplicación A, punto de aplicación B, el centro de gravedad, G, y el punto donde está Bob, que lo vamos a llamar punto C. El punto A, ahí arriba, estaría en 0. Raíz de 3 partido 2L, que si cogéis la calculadora se puede poner como 0,866 L. Y 0. ¿Dónde pondríamos G? Porque el peso de la escalera está claramente en G. Esto, por cierto, me lleva a... En estos problemas de estática no vamos a entrar en geometría de masas, pero podría pasarte que en algún problema del futuro te digan una pieza en forma de F, porque
Está apoyada en una pared. Para saber dónde está su centro de gravedad, primero dibujarías la pieza sin inclinar, la separarías en rectángulos, calcularías su centro de gravedad, y una vez supieras dónde está el centro de gravedad de la pieza, lo pondrías aquí, pondrías su peso y harías todo el problema. Puede ser una pieza en forma de F, de G, de E. La maldad de los profesores es inconmensurable. Total. ¿El punto G dónde estará? Eso querría saber más de uno. Pues en este caso está entre A y B, justo en medio. Luego se lo borro. Sería 0,25 L, 0,433 L, 0. ¿Cómo he calculado eso? Muy fácil. La media entre estos dos puntos, es decir, esto más esto partido 2, esto más esto partido 2, o lo he mirado en el dibujo. Si de aquí a aquí es 0,5, la mitad 0,25. Si de aquí a aquí es 0,866, pues hasta aquí la mitad. Eso mismo lo vamos a hacer para ahora sacar el punto C. Si de aquí a aquí es 0,5 y esto cae en 0,25, esto caerá aún en la mitad. El punto C estará en 0,125 L. Mientras que la altura a la que está sería 3/4 de esta cantidad de aquí. Es decir, 3/4 de esto, es decir, esto más la mitad. ¿Vale? 0,60 aproximadamente. Pero nunca está de más comprobarlo. Bueno, 0,649 sería el número correcto. Vamos a dejarlo así. Muy bien. Aquí viene la diversión. Tú ahora puedes considerar lo siguiente. ¿Por qué esta barra no se mueve? Porque todas las fuerzas, insisto, en X tienen que sumar 0, en Y tienen que sumar 0, el momento tiene que sumar 0. Y esto lo puedes plantear de dos maneras. Como se planteaba en bachillerato o como se plantearía en una carrera en la que hayas dado sistemas de vectores deslizantes. De lo cual podéis acceder a los vídeos. No, de hecho, aún no hay vídeo de eso, pero algún día igual hay vídeo de eso y, ¿sabes? Pues lo intentaré monetizar. Gracias a todos mis suscriptores, un abrazo, ¿vale? Pincha, por cierto, en like y dale a suscribir. Ahí te dejo un enlace. Vale. No puedo creer que sea tanto. Vale. Like. ¿Cómo se hace cuando un profesor de instituto intenta explicar esto? Muy fácil. Te dicen que aquí hay unas fuerzas, no, en este dibujo, te dicen que aquí hay unas fuerzas y te dicen, elige el punto respecto del cual vas a calcular los momentos. Suma de fuerzas es suma de fuerzas, quiero decir, suma de fuerzas X y suma de fuerzas Y es tan fácil como esto más esto más esto más esto más esto, ahora lo redactaremos, igual a 0. Esto más esto más esto más esto más esto, igual a 0. A la hora de hacer suma de momentos, te puedes plantear, voy a tomar momentos respecto de este punto. En ese caso, tú lo visualizarías como esta fuerza NB hace que la barra, como si la bisagra estuviera aquí, hace que esta barra suba. Esta fuerza FH hace que esta barra baje. No es muy técnico decir suba o baje, es gire en sentido antihorario o gire en sentido horario. Estas otras dos fuerzas hacen que esto gire en sentido horario. Y entre todas sabemos que no gira. Al saber que no gira, la suma de momentos daría 0. Y harías PB por esta distancia, PE por esta distancia, NB por esta distancia y FH por esta distancia, sumados cada uno con su signo igual a 0. No es mal método, no está mal, pero teniendo la herramienta de sistemas de vectores deslizantes, tú siempre puedes hacer lo siguiente. Momentos en el origen. Es decir, no vamos a calcular los momentos respecto de este punto, respecto de este. Vamos a calcularlos respecto del origen. ¿Por qué? Porque en sistemas de vectores deslizantes, el momento en el origen debido al vector PE es muy fácil de sacar. Es hacer I, J, K,
vector 0,25L, 0,433L, 0 por 0 menos 196,2, 0. Y JK, punto de aplicación, vector. ¿Podrías calcular en otro punto que no fuera el origen? Sí. Y aquí el vector que tendrías que poner no es el G, que técnicamente estás poniendo el vector o G, o C, o B, o A y o B. Los puedes llamar solo con la primera letra, con la segunda letra, pero lo que estás haciendo es eso. Si en vez de calcular momentos en el origen, calcularas los momentos en el punto A, aquí meterías el vector AG, en el siguiente AC, AB. Lo que pasa es que si ya tienes esto localizado, es tan fácil hacer esta cuenta. Momento en el origen debido a B, B. Quien se aburra ahora que ponga esto a 2 por o a 3 por. Y JK cero menos 784,8, 0. Momento en el origen debido a FH. Y JK 0,5L 00 FH 00. Esto que empieza le va a dar 0, 0, 0. Ay, si alguien tuviera una calculadora y me fuera diciendo los números. Qué bonito sería eso. Porque me pone moña. Lo pienso todos los años y nunca lo digo porque es una broma muy lamentable. Aquí tendríamos que poner 0, 0,866L, 0, nada, 0. Esto que estamos haciendo, seguramente para este problema se puede hacer muchísimo más corto. Pero lo que estamos haciendo es un método para que siempre, sistemáticamente, se pueda trabajar. Alguno dirá, qué pateo pegarse todos los IJK. ¿Y si tienes 8 fuerzas muy raras y 8 puntos muy raros, pero los has localizado? Calculas esto y si la pieza es un poquito más complicada y no ves bien las distancias, ahí las tienes. Sistemático. Aquí tendríamos con la K 0,5. Uy, espera, que me voy a dar con una L. Sistemático, pero hazlo bien. Menos 0,866L. 0,5L NB. Y me llega aquí, ¿no? Tenemos aquí menos 49,05. Muy bien. Y aquí menos 98,1. Gracias. Bueno, porque hablo solo, pero luego se pensarán que hay alguien. Os presentaré a mi ayudante, pero es que no lleva ropa. Es el hijo de Bob. El hijo de Bob. Luego intentaré pitufarte la voz.
¿Para qué sería? Es el hijo de Bob. De hecho, en los vídeos en los ratos que haga faena que sea muy rápido, me acostumbraré a avisaros de que podéis poner 2 por, y al cambio pondré la voz así para que cuando lo aceleréis se oiga. Suma de fuerzas en X. Cojo las fuerzas, si es que es así. Mira, si estuviéramos en el tema de sistemas de vectores deslizantes, te diría, tengo 5 vectores, tengo 5 puntos de aplicación. La suma de los 5 vectores es la resultante. Pues ahora, en vez de llamarlo la resultante, vamos a llamarlo suma de fuerzas en X, 0, 0, FH, NA, 0. Primera ecuación. Suma de fuerzas en Y. Esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Menos 196,2, menos 784,8, más 0, más 0, más NB igual a 0. Suma de momentos. Fijaros además que como estamos en 2D, las cosas se pueden mover así. Bueno, no sé si sabéis el resumen. Un objeto en 3D se puede mover de 6 maneras. Desplazarse en X, desplazarse en Y, desplazarse en Z, girar en X, como un pollo asado, girar respecto de Y, como un kebab. Me va a dar la risa. Luego cortamos esto. Girar respecto de X, como un pollo asado. Ahí insertaremos. Vale, no. Perdón. Girar respecto de X, como un pollo asado. Girar respecto de Y, como un kebab. O girar respecto de Z, como un volante de coche. Sí, esa la tengo que mejorar. El caso es, siempre que estemos en 2D, como en este problema de la escalera que se trabaja en plano, las fuerzas van a ser en X y en Y. Y los giros, en este caso la ausencia de giros, va a ser debido a que hay momentos. Y los momentos van a ser en Z. Fijaros que de forma natural, al hacer las cuentas ya me ha quedado todo en función de Z. Y acabo de darme cuenta de que he puesto a todo L y no hace falta poner L, ¿no? Ah, no, al revés, perdonad. Aquí me faltan L's. Menos mal que se ha salvado antes de que acabe el vídeo. Al sumarlo todo, es que no hemos sustituido que la longitud era 4 metros. Da igual. Así se nota el caché. Suma de momentos en el origen sería menos 49,05 L. Menos 98,1 L. Más 0. Menos 0,866 LNA más 0,5 LNB. Fijaros que al final la L no la hemos sustituido en ningún momento por 4, porque en realidad da igual. Claro, que la escalera mida 4 sería importante si me hubieran dado en vez de la masa por metro, lambda. 5 kilos por metro, entonces sí que sería importante. Pero para todo el equilibrio este problema o 1 proporcional a él serían iguales. Entonces, tenemos varios cálculos que hacer, pero bastante asequibles. De aquí cuando sacar NB. NB, si despejo hacia el otro lado, debería dar 981. Digamos que sí. De aquí entonces puedo despejar NA. NA será menos 49,05 menos 98,1 más 0,5 por NB, que la tenemos de arriba, 981, todo eso dividido 0,866. 396,47. Y entonces de arriba podríamos sacar la fuerza horizontal, que sería menos MA menos 396,5 newtons. Con esto tendríamos el problema resuelto.
Variantes de este problema en las que podemos ampliar un poco más. Muy fácil. Quitamos el hijo de Bob, ponemos rozamiento al suelo y preguntamos ¿cuánto tiene que valer el coeficiente de rozamiento para que esto no deslice? El problema sería exactamente el mismo, solo que a la fuerza que llamábamos fuerza del hijo de Bob, ahora la llamaríamos fuerza de rozamiento. Fijaros que el problema nos habría quedado igual. Tendríamos fuerza de rozamiento igual a 396,5. La normal, en este caso, normal B, 981. Y ahí sí que podrías aplicar como límite fuerza de rozamiento máxima igual a mu por la normal, es decir, mu igual a 396,5 partido 981. Y esto es importante que lo entendáis con lo del máximo. Eso significa que si el coeficiente de rozamiento es este, 0,377. 0,377 debería dar así, más o menos. Puede que uno partido raíz de 3, pero bueno, eso, lanzado al aire. Si el coeficiente de rozamiento nos da esto o mayor, este suelo podrá hacer esa fuerza de rozamiento o mayor. No, si el coeficiente de rozamiento fuera este, no se quede tangente, vale, si el coeficiente de rozamiento fuera este o mayor, la fuerza de rozamiento sería esta o mayor y por lo tanto esto no derraparía. Si el coeficiente de rozamiento fuera menor que este, derrapa. En estos casos, si dudas, tú sacas el caso frontera. Si dudas entre ¿será ese y mayores que ese o ese y menores? Piensa en extremos. Si el rozamiento fuera 0, esto derraparía, hostiazo. Si el rozamiento fuera infinito, esa escalera se quedaría en el sitio quieta, no se movería. Entonces, coeficientes de rozamiento que garantizan que la escalera no caiga, este es el límite y ahí hasta infinito. Si quieres le pones mayor o igual, o si quieres más cómodo le pones coeficiente de rozamiento mínimo. Pero es que sé que esto lía al alumno de primero, es como si la fuerza de rozamiento es la máxima, entonces el coeficiente de rozamiento es el mínimo. Hay gente que tiende a hacerse sus propias paranoias, entonces iba a decir algo más, pero da igual. Fuerza de rozamiento máxima la calculas, coeficiente de rozamiento mínimo o si lo quieres poner así. Eso si te pidieran rozamiento. Luego entramos ya en lo de siempre. ¿Que queremos variarlo más? El problema que dejamos propuesto sería: ponemos un muelle. El problema sería exactamente el mismo. Lo único es que donde antes había fuerza del hijo de Bob o fuerza de rozamiento, ahora tendrías fuerza del muelle. Te tendría que decir la longitud natural del muelle. Supongamos que nos han dicho muelles con longitud natural prácticamente 0. Es decir, lo que se ha estirado es toda esta distancia que habíamos dicho antes que era 0,6 L, pero que dependería del ángulo. Si este ángulo lo llamamos teta, aquí podrías poner el coseno de teta. ¿Qué variantes nos pueden poner en este problema? Muy fácil. ¿Qué K tiene que tener el muelle para que el ángulo siga siendo de 60 grados? Tiradísimo. Esto de aquí debería darte la fuerza que estaba haciendo el hijo de Bob, o cuando se ha ido el rozamiento que habíamos puesto. Si no hay hijo de Bob y no hay rozamiento, este muelle tiene que estar haciendo la misma fuerza para que el ángulo sea de 60. L lo sabes, teta lo sabes, sacas K.
Otra variante, si K vale 1000, ¿qué ángulo acabaría haciendo esto? Te toca volver a empezar el problema y en las distancias, en los puntos de aplicación, en vez de poner L coseno de 60, poner L coseno de tecta y lo dejas todo en función de tecta. Cuando hagas el problema, te quedará todo en función de tecta. Y al final, como tú sabes la K, podrás hacer suma de fuerzas X igual a 0, suma de fuerzas Y igual a 0, suma de momentos igual a 0. Entonces, lo que vamos a preguntar es, en este problema en concreto, K para que tecta valga 60 grados y si K vale un 0,9 del valor anterior. Sí, demasiado. Miraros en la clase, en el próximo vídeo veremos cómo hacer este mismo problema por otros dos métodos. Potencias virtuales y método de potencial. ¿Hago alguna gilipollez? Es que no me sale lo de la escalera para abajo, ¿sabes? Cortinilla de estrella. No puedo parar. No, a ver, espera.